que se presenta secundaria a una serie de patologías, por ejemplo, la pancreatitis por producir diabetes, la cirrosis hepática por producir diabetes, la acromegalia, el Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo. Todas las enfermedades endocrinológicas pueden producir o una hiperglicemia reactante o pueden producir un cuadro clínico de diabetes mellitus. Ahora voy a comentarles un tema con relación a diabetes secundaria. Muchos cánceres se presentan a veces 6 meses o un año antes de que el cáncer entre, se presentan con diabetes, especialmente el cáncer de páncreas o el cáncer de hígado o de colon. Cuando un paciente tiene más de 65 años de edad o más de 60 y tiene diabetes y se controla fácilmente con la medicación y sigue perdiendo peso a pesar de tener buen control, por favor, recuérdense que la diabetes puede ser la primera manifestación clínica de un cáncer como un síndrome paraneoplásico. Y el otro es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cuando se diagnostica a la semana 24 del embarazo. No confundir con una diabetes de una embarazada. Hay diabéticas que se embarazan. La diabetes gestacional se presenta en la semana 24 del embarazo. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes es un estado hiperglicemiante en el embarazo. Es decir, el embarazo es un estado diabetógeno por excelencia. Porque el lactógeno placentario y cierto tipo de enzimas producidas por la placenta son contrarreguladoras de la insulina. Entonces, si usted tiene una paciente que en la semana 16 se le eleva el azúcar, Gloria, ¿será diabetes gestacional? No, es una diabética que se embaraza. Mencionó la semana 24. Pero te hago una pregunta para ver que tú me respondas, amiga. No, es una diabética que se embarazó. ¿Sí? Ahora, aquí viene la controversia, la semana 24, pero si ustedes leen en algún momento van a encontrar revisiones donde dicen que la diabetes gestacional se divide en 3 tipos, del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Eso va en contra del concepto, pero existen las clasificaciones, les comento. Ahora, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar a una mujer? ¿Cuál es el valor normal de un paciente que no tiene diabetes? Entre 70 y 99. Una embarazada debe tener menos de 92 en ayunas. Antes se aceptaba 95, pero se demostró que 95 era muy alto y que ya era diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, si uno tiene más de 92 en ayunas, diabetes gestacional. ¿Qué hace la mayoría de los ginecólogos aquí en nuestro medio? Cuando el paciente está en la semana 24, hay 2 vertientes. La vertiente de Sullivan, de la escuela americana, es de Sullivan, donde hacen primero una carga de 50 gramos. Y luego hacen una carga de 100 gramos.
Si a la hora está más de 155, le hacen un test de 150. Ese es un test de screening. No es diagnóstico, es un test de screening. Y luego pasan al test de 100. Yo estoy con los de acá, con los que le hacen con 75 gramos, un test de 75 gramos al paciente. Por ejemplo, Gloria se embaraza. Se casa Gloria, queda embarazada y va del doctor del ginecólogo. El ginecólogo la ve, ya está en la zona 24 y Gloria le dice, mire doctor, sucede que en mi familia todos son diabéticos. Factor. Sucede que a mí me hicieron tratamiento por varios poliquísticos, riesgo de prediabetes. Entonces el ginecólogo dice, ¿y qué pasa? He ganado mucho peso también, doctor. Perfecto. Entonces le hace un test con... Entonces usted sabe bien que en ayunas debe ser menos de 92. A la hora menos de 155. Después menos de 170. Si usted tiene alterado cualquiera de estos 2 de 3, diagnóstico de... Yo normalmente a veces es obvio hacer esto. Cuando el paciente me da con 95, 96, ya no le hago. ¿Para qué le voy a hacer? Si ya sé que tiene diabetes gestacional o tiene una intolerancia a la glucosa. Entonces, esos son los otros criterios que Carlos estaba comentando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le pedimos un test en ayunas y si está cerca de 92 y los factores de riesgo, el peso, la cartosis nigricans, el antecedente familiar, el hígado graso, ovarios poliquísticos, le hacemos un test de sobrecarga con 75 gramos. Le pedimos a la hora y a las 2 horas. Y con eso hacemos el diagnóstico. ¿Por qué es importante esto? Por el riesgo de que el paciente llegue a GEL, a preeclampsia, a eclampsia, a muerte fetal. El riesgo posparto es que la madre después de 10 años sea diabética y el riesgo para el hijo es que cuando después tenga 14 años sea insulino resistente o sea prediabético o sea diabético de tipo 2. Entonces, eso es básicamente la situación que nace con este tipo de pacientes. Hay otra enfermedad, que se denomina diabetes LADA, que ya ustedes creo que conversamos el otro día. La diabetes LADA, yo he visto, hay mucha diabetes LADA, mucha diabetes LADA. LADA significa la diabetes latente autoinmune. Es una diabetes inmunológica, pero que tiene 2 fases. Una fase de insulinoresistencia y una fase insulinopénica. Se decía hasta hace unos años atrás que esta diabetes era benigna y que protegía al paciente. Estudios actuales han demostrado que tiene la misma virulencia que la diabetes de tipo 2. ¿Por qué es importante diagnosticar este tipo de pacientes? Porque estos pacientes tienen una primera etapa. Normalmente se presenta entre los 25, son pacientes de peso normal o de peso un poco con sobrepeso, entre 25 y 35 años de edad. Tienen peso normal o sobrepeso. Tienen 2 fases. Una primera fase de insulina resistencia. Llegan a ustedes con 200, 300 y ya está. Y son jóvenes. Usted dice diabético de tipo 1.
Dice, doctor, ya me vio otro médico y me mandó a tomar metformina, por ejemplo. Me mandó a tomar metformina y estoy mejor. Sino que vinieron del especialista para que me diga. Y ya tomé, pues doctor, ya. Y entonces yo fui donde un especialista y me vio y me dijo que estaba bien. Pero ahora vengo a pedir otra opinión porque ya pasaron 3 años y lo que estoy tomando ya no me hace efecto. Entonces, usted sabe bien que el páncreas produce insulina en su A y en su B y está unida por una molécula que es su C, que es el péptido C. La molécula A, la molécula B se une por el péptido C. Entonces, ¿qué sucede en un paciente diabético de tipo 1? Si no tiene insulina, entonces la determinación de insulina y de péptido C estará baja. ¿Qué pasa en un diabético de tipo 2? Como tiene insulina, resistencia, hiperinsulinismo, él tiene aumento de la cantidad de insulina y aumento de la cantidad de péptido C. Entonces, cuando uno ve a un paciente diabético de 28, 30 años y le manda a hacer esto de aquí, y está con buena cantidad de insulina y con buena cantidad de péptido C, y es un joven, uno dice, esto es un LAD. Vamos a pedirle uno anti-GAT, porque normalmente son enfermedades inmunológicas. Por eso se llama diabetes autoinmune latente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene buena secreción de insulina, pero tiene los anticuerpos positivos, este paciente tiene un LADA. Después de 3 a 5 años, su páncreas se cansa de producir y entran en insulinopenia y entonces hay que manejarlos con insulina. Estos primeros años se manejaron con pastillas. Cuando ya el páncreas ya no produce nada, se maneja con insulina. Lo voy a explicar para qué. Esto, esta es la cantidad de secreción de insulina de un individuo normal. Esta es la insulina. ¿Qué pasa en un paciente diabético de tipo 1? Los niveles de insulina están aquí. Insulina y péptido C. La I y la P están aquí. ¿Qué pasa en un diabético de tipo 2? Él tiene insulinoresistencia e hiperinsulinismo. Entonces los niveles de péptido C y de insulina están aquí. ¿Qué pasa con el páncreas del paciente cuando los años pasan? Así es normal. Luego con el tiempo termina así. Entonces ya no se produce la misma cantidad de secreción de insulina y se viene así. Por eso es que el paciente diabético de tipo 2, pastillas, pastillas, insulina e insulina. Porque comenzó siendo hiperinsulinémico e insulinoresistente. Terminó siendo normoinsulinémico e insulinopémico. Esa es la evolución natural de los diabéticos de tipo 2. Por eso los diabéticos de tipo 2 tarde o temprano utilizan insulina. ¿Alguna duda antes de continuar para apartarnos de esto? Entonces, si usted está claro en las ideas, usted sabe bien que el paciente diabético de tipo 2 es insulino resistente toda la vida, pero su páncreas tarde o temprano se va a cansar. Por eso es que el paciente diabético de tipo 2 es obeso, porque más insulina, más obesidad, más leptina resistencia. Cuando los años pasan, el paciente diabético comienza a perder peso, pero no pierde peso porque él quiere, sino porque la insulina resistencia disminuye la sensibilidad hacia los tejidos. Y entonces el individuo comienza a tener hiperglicemia y comienza a tener hiperglicemia y la hiperglicemia le hace perder peso. Y como pierde peso el individuo, produce menos cantidad de insulina ya. Más hiperglicemia, más poliuria, más polidipsia, más pérdida de peso.
para llegar a una etapa final donde se tiene que manejar con insulina. Cuando yo comentaba con ustedes, antes de entrar a hablar de sintomatología y después hablar de procesos crónicos, cuando yo les hablaba a ustedes que la insulina tenía que entrar acá y estimulaba el SRI para que vaya a la vía metabólica. Y sucede que como había mucha insulina, no actuaba y se bloqueaba y se presentaba insulina resistencia. Entonces el hígado no recibía y aumentaba la producción hepática de glucosa porque la insulina no actuaba. El músculo no dejaba entrar la glucosa porque no tenía la insulina para trabajar, entonces producía hiperglicemia. El adipocito no tenía la insulina para metabolizar bien los lípidos y las proteínas, entonces el paciente producía triglicéridos, producía LDL y disminuía el HDL. ¿Qué pasaba en la otra vía? Como no trabajaba sobre esta vía, entonces la otra vía aumentaba y la situación celular se multiplicaba y entonces la célula sufría la agresión de la insulina. Por eso se dice que la insulina es una hormona mutagénica porque cambia los epitelios de los tejidos. Y al cambiar los epitelios de los tejidos produce una cuestión interesante, produce cáncer. Por eso es que producen displasia, metaplasia, anaplasia y cáncer. Entonces, este es el mecanismo por el cual la insulina resistencia es el principal factor desencadenante de todas las complicaciones de esta enfermedad. Los pacientes diabéticos, se dice que el 50% de los diabéticos en el mundo no están diagnosticados, que andan por la calle sin diagnosticar. Se cree que para el 2035 va a haber 650 millones de diabéticos en el mundo. Si multiplicamos por 9, 9 por 5, 45, 6 por 9, 54 y 5, 59, a ver, 9 por 5, 45, 47 por 9, 54, 59. De los 650, 595 millones son diabéticos de tipo 2, de los cuales se deben a que en la obesidad, en el mundo existen más de 1.000 millones de obesos. Y estos 1.000 millones de obesos van a formar un 30-40% de diabéticos. El 40% son 500 millones, más los que ya está y sabe cuándo se va a corregir la diabetes de tipo 2. Nunca, porque no se corrige la obesidad. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuál es el síntoma más importante de la diabetes, ninguno, porque el 50% de los diabéticos no son diagnosticados. Andan por la calle. De eso salió en el año de 1983 un autor que se llamaba Gerald Reedy y describió lo que actualmente se conoce como el síndrome metabólico. Él lo describió con la enfermedad denominada síndrome X. Él era un médico que trabajaba en la consulta de un hospital y se dio cuenta, era gordito, es gordito, porque yo lo conocía a Reedy en República Dominicana. Era un gordito, pequeñito, así como yo, quizás unos 68, yo mido unos 64, pequeño, panzón. Y él se daba cuenta de que todos los diabéticos que le preguntaban, que iban a la consulta, venían porque habían estado ingresados, porque tenían infarto del miocardio, porque eran hipertensos, porque tenían los triglicéridos altos, porque tenían el HDL bajo y porque tenían obesidad visceral. Y entonces él dijo,
Aquí existe algo que los une, que es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia hace que se forme obesidad visceral. La obesidad visceral hace que el individuo aumente la cantidad de adipocitos. Esta cantidad de adipocitos hace que aumenten los triglicéridos. Este aumento de los triglicéridos hace que aumente la glucosa. Este aumento de los triglicéridos y la glucosa hace que disminuya el HDL. Como la insulina retiene sodio y retiene agua, aumenta la presión arterial. Entonces él dijo, todos estos gorditos que se han infartado y que tienen insulinoresistencia y que tienen obesidad visceral y que tienen esto, tienen el antecedente de haber tenido una hipertensión arterial, tienen hipertrigliceridemia, tienen HDL bajo y tienen hiperglucemia. Y a eso lo denominó síndrome X, que más tarde se lo denominó como síndrome metabólico. Si tiene insulinoresistencia, tiene 3 veces más la posibilidad de morir de un infarto, que era el trasfondo a lo que él quiso decir en aquella época. En el año de 1992, 93 y 94, el AACA, la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos, puso criterios mayores y criterios menores para este tipo de enfermedad. Y aumentó y dijo, los pacientes que tienen hígado graso, ovario poliquístico, hipotiroidismo subclínico, tienen microalbuminuria, más lo que ven aquí, tienen síndrome metabólico. Pero vino el IDF en los albores de 1992 y 93 y dijo que lo más importante era el perímetro abdominal. El ATP3, que es el estudio nacional del Programa Nacional de Colesterol de los Estados Unidos, es un estudio de encuesta conocido como el NANES, NANES 3, nos dijo que para la mayoría de los latinos, el perímetro abdominal para los hombres era 102 y para las mujeres 90. El IDF dijo que estaban equivocados, que el IDF para los varones debería ser 92 y para las mujeres 84. Lo que sí está claro es que el perímetro abdominal es el mayor factor de incidencia en cardiopatía isquémica. Aquel que tiene mayor perímetro abdominal tiene mayor riesgo de presentar cardiopatía isquémica. Síndrome metabólico no es otra cosa más que un estado de insulinoresistencia con alta susceptibilidad de presentar cardiopatía isquémica e infarto del miocardio. Entonces, síndrome metabólico, prediabetes, insulinoresistencia, todos se parecen, todos los caminos conducen al mismo sitio, a la trombosis y a la aterosclerosis, y por lo tanto al riesgo de cardiopatía isquémica y de morirse al corazón. No se olviden nunca de que la primera causa actualmente de demencia es la diabetes. ¿Por qué? Porque usted se pone a pensar si este es el cerebro de una persona y tiene que recibir los influjos vasculares. Y los influjos vasculares que llevan glucosa. ¿Y qué pasa con los diabéticos? Que producen el cerramiento de sus vasos y no pasan la sangre de una forma adecuada. La sangre tiene que pasar por un tubo que hace un estudio hemodinámico, una turbulencia. Y cuando tienen los trombos no pasa y no llega. Esas hipoglicemias producen microlesiones en el cerebro. Y esas microlesiones son las causas principales
de que se produzca normalmente la demencia vascular o la demencia en este tipo de pacientes. Entonces, los diabéticos es una enfermedad que nosotros tenemos que verdaderamente reconocer, saber de que verdaderamente tenemos que dominar los criterios diagnósticos para poder hacer el tratamiento de elección que lo veremos después. Yo les digo a ustedes, ¿cuál es el síntoma más importante? El síntoma más importante es la determinación de la enfermedad, porque el 50% son asintomáticos. Si yo tengo, perdón que voy a abrir la puerta de mi casa un momento. Bueno, como yo les decía a ustedes, el 50% son asintomáticos. Y no es por menospreciar a nadie, pero yo siempre digo, se ha escuchado a David cuando la empleada de la casa de uno dice, cuídese joven, se está engordando, le va a dar diabetes. O cuando alguien dice, cha, que tengo mucha sed y enseguida el de la esquina, el ñerito de la esquina le dice a uno, ya no tendrás diabetes ya. Ah, cuidado. Entonces, o cuando el paciente le da mucha sed, orina mucho, toma mucha agua, come mucho, gana mucho peso o está perdiendo peso, ¿qué le dice la gente? Uy, la diabetes. Ustedes también tienen que pensar en diabetes cuando el paciente tiene disfunción eréctil. Deben pensar cuando el paciente da una parálisis del tercer par. Acuérdense que la parálisis del tercer par es la parálisis más frecuente en los diabéticos, no la del séptimo par. La del séptimo par le da a la población en general. La celulitis, las erisipelas son más frecuentes en los diabéticos. El ciático popliteo externo es más frecuente en los diabéticos. Cuando un paciente le da un síndrome del túnel del carpo, es más frecuente en los diabéticos. A un paciente le da acantosis nígrica, eso es insulina resistencia, posibilidad de diabetes. Ganes ese billetito ahí diciéndole, mira, tienes acantosis nígrica, te voy a investigar diabetes. Mire, ¿sabes qué, doctor? Se me ha caído el párpado. Oye, te voy a investigar diabetes. Entonces uno tiene que entender, oiga, doctor, tengo hígado graso y se me suben los triglicéridos. De familia se me suben los triglicéridos. Paciente con hipertrigliceridemia, más de 40 años de edad, más obesidad, el perímetro renal está aumentando. Tienen que investigar diabetes. No esperen que el paciente tenga poliuria, polidipsis, polifagia. Porque llegan tarde, Renato. Ahí se parecen a los bomberos, que llegan ya cuando el fuego se está acabando. Ahí llegan los bomberos a echar agua. Ya el fuego se acabó. El éxito es diagnosticar temprano. En los grandes países del mundo se debe hacer estudios de prevención. Aquí es difícil, por las costumbres dietéticas, alimenticias que tiene nuestra población. Los síntomas pueden ser múltiples. Ya les digo, no solo esperen la poliuria y la polidipsia. Pueden ser múltiples. Hay pacientes que debutan con diabetes en coma, hay pacientes que debutan con una tuberculosis, hay pacientes que debutan con una neumonía, hay pacientes que debutan con una enfermedad cerebrovascular. Se dice y se sabe ahora que cuando un paciente le da insuficiencia cardíaca, tiene un riesgo del 5 al 25% de hacerse diabético. Se dice que un paciente que tiene un infarto y que no se sabía diabético, la primera causa de su infarto es la diabetes. Acuérdense lo que decía el autor en el año 1989, que la diabetes anda con un infarto bajo el brazo.
Entonces, la diabetes tiene una sintomatología variada, desde el aumento de peso, pérdida de peso, caída del pájaro, disfunción sexual en las mujeres, prurito vaginal en las mujeres, candidiasis, balanitis en los hombres, candidiasis vaginal en las mujeres, erisipelas a repetición. Entonces, la diabetes es una enfermedad polisintomática y asintomática al mismo tiempo. Debe entenderse que diabetes es una enfermedad metabólica con repercusiones vasculares, pero recuérdense que tiene que pasar 15 años para que ese vaso se cierre y pueda producir la trombosis y pueda producir la emisión de un émbolo, como lo hemos comentado. Entonces, ahora ustedes se explican por qué es que los diabéticos andan campantes, parados en la esquina, chupando y comiendo de todo. Y pasa y dice, yo tengo un vecino que vive al frente de mi casa, y dice, todos los días chupa y come lo que le da la gana y es diabético, no le pasa nada. Después de 10 años, ¿qué es tu vecino? No, y se está ingresado, le están haciendo diálisis. Durante los 15, 18 primeros años, la diabetes no le va a decir nada y después le va a pasar factura. Eso es lo que uno tiene que hacerle entender a los pacientes, que la enfermedad es silenciosa. Entonces, creo que verdaderamente me estoy dando cuenta que hoy ya, aquí en la veo a Ashley, creo que hoy ya han faltado todos los que tienen examen mañana de hematología conmigo. Solo está Renato. Tú estás conmigo en clínica, ¿no, Renato? Renato. No, tú no estás en clínica conmigo. No. Digo que Midoli está. Tú estás conmigo en clínica Midoli, ¿no? No. Ashley sí está, Ashley Lucero sí está. No, Ashley no, Ashley la otra está al lado. Todos los tienen una lección mañana conmigo, entonces tienen que estar. Escudero, Javier, tú sí tienes clase conmigo mañana, ¿no? Sí. Cristian también. Anthony también. Entonces, eso es la diabetes. La próxima, el sábado, vamos a hablar de las complicaciones. De las complicaciones agudas, de las complicaciones crónicas, para que ustedes entiendan que tienen que dominar esta enfermedad. Así como cuando vieron cardiología y les enseñaron hipertensión a tope, así yo quiero que tengan los tips más importantes de esta enfermedad. Aprender a diagnosticar, aprender a saber por qué se producen las complicaciones, a saber por cuándo es prediabetes, a saber cuándo es síndrome metabólico, el por qué debe saberse el síndrome metabólico, el por qué cuando uno ve pasar a un pipón por la puerta de su consultorio uno le dice, tú tienes síndrome metabólico. Todo síndrome metabólico tiene hígado graso. Cuando uno ve un ovario poliquístico, le dice al paciente, usted tiene hígado graso. ¿Y cómo sabe, doctor? Por la fisiopatología que les estoy comentando ahorita. Todo síndrome metabólico, todo insulino resistente, todo ovario poliquístico tiene hígado graso. Todo diabético tiene hígado graso. Todo hipotiroideo tiene hígado graso. Entonces, uno dice, uy, doctor, usted ha sido mago, me vio y me dijo que tenía hipertensión, que tenía hígado graso. O sea, usted me vio y me dijo que tenía las entrepiernas negritas y usted me dijo, y es verdad. Ustedes no saben que eso yo ya lo sé de memoria, igual como lo saben ustedes ahora. Entonces el paciente se siente identificado con ustedes, porque ustedes lo llegan y dicen, ¿qué le pasa, señor? No, es que doctor, mire, yo me estoy dando cuenta de que me siento débil, fatigado, que es el signo más frecuente que tienen las endocrinopatías, la fatiga, el cansancio. Pero señora, usted tiene el cuello negro. Las axilas también deben estar negras, las entrepiernas también. Usted debe tener hígado graso. Se le debe estar subiendo la presión. Sí, doctor, ¿cómo sabe todo eso? Pajarito me lo dijo. Y entonces comienza la andanza de ustedes, la repetición de los hechos los lleva al éxito, pero para eso tienen que saberlo. Para eso tienen que estudiarlo. Yo les doy los tips porque ya les digo a ustedes, como yo les dije en lo primero, no les puedo enseñar endocrinología en 3 meses, en 2 meses. Pero sí les puedo enseñar o puedo guiarlos para decirles, miren, tienen que hacer esto, esto y esto. Esa es la idea básica de esta situación.
Señores, lo voy a dejar porque Doctor, voy una a... consulta. Este fin de semana, entonces, la lección sería sobre todos los temas que hemos visto, incluido diabetes, No, diabetes no van. Van solo osteomalacia, osteoporosis, enfermedad de Paget. enfermedad de Paget, sí. Ah, Y ya, vitamina ok. D. Diabetes toma la otra semana, las entradas, la otra va la otra semana. ¿Ok? Ah, ya, ok. Ok, Listo, listo. señores. Buenas noches. Gracias por estar conmigo. Pasen bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.